Hola, muy buenos días a todos, ya sea que nos estén viendo en vivo o en otro momento, retransmitido en redes sociales. Es un gran honor estar con todos ustedes compartiendo el desarrollo profesional continuo y empiezo a compartir pantalla. Permítanme un momento. Como pueden ver, el día de hoy revisaremos un tema desde dos perspectivas que son enlazadas, la clínica con la oncología y la calidad en la interpretación. Ambos temas muy interesantes, pero además importantes para todos los radiólogos, ya sea para aprender oncología o para mejorar nuestra calidad de las interpretaciones. Como pueden ver, el tema es errores en la interpretación de cáncer renal. Y antes de comenzar, quisiera agradecer por la octava vez que soy invitado en participar a este congreso, el Congreso de Imagenología del Centro Médico Nacional, y obviamente en especial un gran agradecimiento al doctor Mario Osorio, que haciendo pues ya cuenta, al menos nos conocemos más de 8 años, momento en que tuve su confianza para participar por primera vez. Y pues para aquellos que no conocen al doctor Mario, es una gran persona, reconocido radiólogo, desde que lo conocí hace 8 años, muy comprometido en la enseñanza, pero además un gran amigo de esos que todos quieren tener. Sabiendo esto, comprenderán el enorme reto de estar invitado en cada curso y la necesidad también de mejorar las conferencias, pero además la emoción de poder participar en cada una de estas pláticas que hemos podido realizar. Como justificación y poder reflexionar, tenemos tres preguntas. ¿Identificamos en dónde nos equivocamos como radiólogos? ¿Reconocemos qué tipo de error fue? ¿Cómo fueron los errores? Y lo más importante, ¿aplicamos alguna estrategia para intentar no repetirlos? Reflexiones espero que lo lleven a cabo durante el transcurso de toda la conferencia y les coloco dos casos. En el caso A, fue uno de los primeros casos que vi como médico residente y cometí al menos dos errores en la interpretación. No describir la dimensión mayor del eje mayor, en el cual solamente lo vi en axial y cuando está en coronal, pues obviamente es un eje mayor más grande que cambia el pronóstico. Y el segundo fue que no detallé los datos específicos de la afectación del espacio perirenal, en donde veremos durante la clase que es muy importante, puesto que ya traspasó más allá de la fascia de Gerota e inclusive existe un engrosamiento de la fascia perirenal. Y en el caso B, en una sesión multidisciplinaria que acudí de pacientes con cáncer renal, no se había contemplado la progresión de la enfermedad desarrollada por dos imágenes nodulares. Este era el basal y este era después de 4 meses. Es el mismo paciente. Y como pueden ver, existen dos imágenes nodulares. En esta parte es un nódulo con implante tumoral en el espacio presacro y un nódulo subcutáneo muy pequeño en región glútea izquierda. Ambos no lo tenían, ambos se confirmaron posteriormente que era afectación tumoral, pero fue un error que de no haber tenido una sesión multidisciplinaria o confirmarlo a través de otros métodos, seguramente hubiera tenido un pronóstico distinto el paciente. Entonces, las preguntas son para ambos casos. ¿Afectan nuestros errores como radiólogos? ¿De qué forma afectan? ¿Y podríamos evitarlas? ¿Y cómo podríamos no repetir estos errores? Entonces, creo yo que una de las estrategias educativas más importantes para poder comprender este tipo de circunstancias es explicar qué es lo que sucede cuando nos equivocamos. Eso ayuda mucho a tomar una inferencia de no repetirlo. Siempre me ha llamado la atención cómo nos presentamos como personas y qué es lo que hacemos en nuestra vida, especialmente profesional. Aquí rápidamente solamente les coloco que, como muchos de ustedes saben también, soy médico especialista en radiología, he hecho dos subespecialidades, he hecho algunos fellows, he hecho también algunos posgrados en enseñanza, en investigación, actualmente ahora me metí un poco más en administración, biomédicos, otros temas, y en especial porque estoy liderando como jefe del departamento de investigación en imagenología, un departamento innovador, el primero que existe en México en una institución privada, y en el cual les coloco todos estos datos con el objetivo principalmente de entusiasmar al gremio radiológico para que participen en cualquiera de estas actividades. Como pueden ver, son múltiples las cosas en las que nosotros podemos variar, ya sea en enseñanza, en investigación, dentro del consejo, obviamente la parte clínica y sanitaria que la mayoría de nosotros conferimos la mayor proporción de nuestra vida laboral, pero además como propósito de invitar en caso de que requieran apoyo, asesoría,
en cada uno de estos proyectos. Estas son las sociedades que pertenezco, en las cuales soy miembro y activo. En algunas de ellas solamente soy consultor científico, estoy como investigador de enseñanza, speaker, y aquí lo más importante de traducir de todo esto, pues más que supieran en dónde estoy metido, qué es a lo que me dedico, es confirmar que el trabajo colaborativo y cooperativo interdisciplinario, multidisciplinario, multidiagnóstico o cualquier otro multi ayuda obviamente a enriquecernos como personas, como profesionistas, pero en esencial con apoyo de otras profesionistas que siempre van a saber más que nosotros. Entonces, en pocas palabras, integrar colaboraciones para aprender juntos. Si alguno de ustedes necesita apoyo, consultoría o simplemente quiere algunas sesiones o está pensando en colaborar con nosotros a través de Salud Digna, algún tipo de investigación que, como pueden ver, son de distinta índole, ya sea desde la parte radiológica, oncológica, de enseñanza, con muchísimo gusto aquí está mi WhatsApp directo y obviamente dejo aquí un link que ustedes pueden escanear que los lleva a mi contacto principal o si prefieren a través de LinkedIn. Los objetivos de la conferencia es que al finalizar esta breve conferencia recordaremos el TNM de cáncer renal. Es una de las estrategias educativas más importantes puesto que nos ayuda a estructurar nuestro pensamiento con respecto a algo que ya está estandarizado. Y esto va a ayudar a disminuir los posibles errores al interpretar y comprender algunas otras estrategias que nos pueden apoyar. En especial, una estrategia que se utiliza mucho en radiología, que es comprender falsos positivos, falsos negativos, diagnósticos diferenciales, y les voy a hablar en cada uno de los datos en donde es donde más frecuentemente existen los errores. No a partir solamente de lo que yo he visto en enseñanza de 10 años, sino también a través del consejo, de algunas otras encuestas, pero principalmente de lo que existe en la literatura de múltiples entidades radiológicas y en especial oncológicas. El contenido lo veremos a través de 3 puntos: la estratificación del TNM, el cáncer renal, cómo estandarizar las interpretaciones y utilizar un reporte estructurado como una estrategia rápida de enseñanza, pero principalmente de disminuir la cantidad de errores. Entonces, comenzamos con la estratificación del TNM. Veremos 5 preguntas integradas durante la conferencia, en el cual les dejo aquí el QR. El QR ustedes lo pueden escanear con Google Lens a través de su celular. Muchas veces ya viene la aplicación cargada, solamente pasan la cámara a través de esto y los va a llevar a una encuesta. Pueden hacer ustedes, si gustan, las 5 preguntas que vienen ahí o pueden ir de la mano conmigo aprendiendo juntos durante esta conferencia y empezaremos con la primera pregunta. Ojo, no quedan guardados ni sus nombres. La idea es que simplemente se diviertan en el transcurso de estos 30-35 minutos. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes actividades es la que más frecuente realizamos como radiólogos? Relacionado, obviamente, estas 5 preguntas en esencia con cáncer renal. De todas estas, ¿cuál ustedes creen que como radiólogos, no solamente en México, sino en todo el mundo por distintas particularidades, en cuál creen que es de las 4 actividades en las que más nos desarrollamos como radiólogos, independientemente de que trabajemos incluso en un hospital de oncología, como yo lo hago, de alta concentración, o que trabajemos en instituciones privadas o en algunas otras instituciones? Entonces, el que haya contestado, la correcta es apoyo para la estadificación inicial. Entonces, les voy a dar algunas explicaciones con respecto a esto. Vean, todas estas son las actividades que como médico radiólogo especialista nos podemos dedicar independientemente de que seamos oncólogos o no, independientemente en donde laboremos. Se ha visto que más del 30% de casi toda la actividad que vemos, independientemente en donde trabajamos como radiólogos, lo vamos a hacer viendo cáncer. Y entre las actividades relacionadas de manera semántica, distinguida o clasificada para poder diferenciar qué es lo que hacemos, están todas estas actividades. El día de hoy, para poder focalizar, debido a que son las 2 actividades más importantes, es la estadificación local y sistémica, como pueden ver, el TNM, y también la respuesta al tratamiento, que sería la segunda que más nos atrevemos, obviamente, como radiólogos, a poder identificar y observar. El resto ya depende de múltiples variables, entre ellas las características que tenemos como subespecialistas, en donde trabajemos, o incluso la población en donde esté cercana, en donde laboramos. La clasificación TNM, rápidamente para hacer algunos recordatorios, viene en esta página, es gratuita, es la 8ª edición, ya estamos en la del 2018, que sigue siendo aún la más actual. Y algo importante es que el sistema TNM es un método de estadiaje de neoplasias desarrollado por la American Joint Committee of Cancer, que es la JCC, en colaboración con otras instituciones. En particular, aquí tienen las más importantes. Su primera edición fue en 1977, entonces ya tiene más de 40 años, ya vamos para los 45
45 años y sigue siendo hoy por hoy una de las estadificaciones de pronósticas mejor elaboradas con exactitud, puesto que cada edición, cada actualización se confirma su valor que tiene no solamente como pronóstico de sobrevida, sino obviamente también para valorar los distintos tratamientos y también para valorar también la eficacia de distintos métodos diagnósticos o inclusive valorar el factor pronóstico que tiene un método de imagenología. Ahora, su objetivo es utilizar el correcto estudiaje de los diferentes tumores enfocado hacia el manejo clínico, la decisión terapéutica y la evaluación tras tratamiento pronóstico. Y obviamente tratar de unificar los criterios, muy parecido a los RATS, incluyendo el BRATS. Y la idea es, pues, que estos datos se puedan introducir en proyectos de investigación y transmisión de datos en centros. La clasificación de TNM, los tipos de estadificación son todas estas. Y generalmente la que nosotros vemos como radiólogos es la clínica, puesto que no somos patólogos, y dependiendo de los centros de tratamiento donde laboremos, a veces vemos los posttratamientos o cuando hay recidivas, nuevas subclasificaciones o reclasificaciones o reestadificaciones. Y los elementos en común que tienen la mayoría de todos los TNMs, y en este caso también el cáncer renal, se enlaza con que dispongamos o describamos, detallemos la localización, tamaño y extensión del tumor, las adenopatías divididas, las que son locales, de las adenopatías que no son locales, junto con las metástasis, y las pruebas necesarias que se tienen que realizar generalmente para su clasificación e integrar un TNM completo, son entre todas estas, pues también se incluye la de imagen. Es decir, no se puede elaborarle la mayoría de las veces un TNM sin pasar por imagenología. Por lo tanto, como radiólogos, somos necesarios, forzosos y contundentes para poder integrar el TNM. No damos TNM, pero nuestras descripciones y resultados aportan para apoyar junto con el resto de las técnicas de laboratorio, quirúrgicas y clínicas para poder dar un TNM más preciso. Ahora, pasemos al del riñón. El del riñón incluye el capítulo 60 y dentro de lo que pueden ver del tracto urinario existen varios tipos de tumores y entre ellos está obviamente el primero que es el de cáncer renal. Pasemos a la segunda pregunta. Si apenas empezaron a ver la plática a través de este o quieren volver a ver, aquí les vuelvo a dejar el QR. Sin embargo, una vez que ya lo escanearon, ustedes pueden seguir pasando. Incluso si quisieran, pueden acabar de contestar ustedes solos las 5 preguntas y van a encontrar respuestas. Pero pues la idea es aprender en el transcurso de la plática. ¿Cuáles de estos tipos de cáncer se incluyen en el TNM renal de todos estos? ¿Cuál de ellos sí es útil o más bien está conferido a lo que vamos a hablar en esta plática? De todos estos, solamente el adenocarcinoma. Entonces, les voy a hablar rápidamente porque sí es muy importante. Vean, según la clasificación de la OMS, hay varios códigos o subcódigos y características y entre ellos está el principal, que es el carcinoma de células renales, de células claras, que es un tipo de cáncer renal, el más frecuente, que también se le llama adenocarcinoma renal. Si recuerdan, la mayoría de los tumores en muchas partes del cuerpo, la gran mayoría son adenocarcinomas epidermoides, pero dentro de las otras características o morfologías histopatológicas, que son una de las tipos de clasificaciones que es el órgano, pero específicamente a través de qué tejido célula proviene, como verán, existen otras y dentro del capítulo menciona lo siguiente. Todos estos tumores no son parte del TNM de cáncer renal. Entonces, primer error frecuente del radiólogo, no recordar que cuando abrimos el capítulo del TNM, solamente especifica cuáles sí entran, que son todos estos, y cuáles no entran. A diferencia de otros tumores como el cáncer de pulmón o cáncer de mama, aquí no hay mucha pérdida. La mayoría de los cánceres renales, la gran mayoría va a entrar como adenocarcinoma y por lo tanto carcinoma de células renales de células claras. Sin embargo, si el cáncer fuera un linfoma o sarcoma, tumor de Wilms ya diagnosticado por biopsia u otras características que incluyeran, por ejemplo, la edad, no entran de este TNM. De hecho, si ustedes ven, el tumor de Wilms ni siquiera tiene su propia JCC. Esto se debe que en algunas ocasiones, algunos tumores no existe el TNM. Puede ser por varias razones. Una de ellas y la más frecuente es por la escasa evidencia de la literatura médica para poder organizar los datos. Entonces, la clasificación rápida para recordar es que dependiendo de dónde proviene ese órgano, ese tejido del cáncer, vean que hay epiteliales benignos, entre ellos adenomas y oncocitomas, hay epiteliales malignos, que es el que acabamos de hablar del carcinoma de células claras, todos estos también entran dentro del TNM, pero ven algo muy importante, no es lo mismo un tumor epitelial maligno de estirpe sarcomatoide que un cáncer renal tipo sarcoma.
Los sarcomas, los teratomas, carcinoides, neuroectodérmico y pediátricos como el tumor de Wilms no entran dentro del TNM. Y yo aquí pondría uno último, que es recordar que como radiólogos a veces nos equivocamos, pero dentro de nuestros diagnósticos diferenciales debemos de contemplar las metástasis en riñón provenientes de otro tumor primario. Los más frecuentes es pulmón, mama, colon y melanoma. Es decir, esos 4 tumores pueden dar metástasis al riñón y pasar desapercibidos o dar falsos positivos. Pasemos al segundo punto, estandarizar las interpretaciones. En la tercera pregunta es, ¿cuál de estas es la variable que más se relaciona con incremento del riesgo quirúrgico en cáncer renal? Entonces, una vez que escuchas la pregunta y te enteras que por eso es tan importante describir lo que tenemos que describir, dices, bueno, o sea, si yo no lo describo, el paciente puede morir por el riesgo quirúrgico que tiene. En la medida en que nosotros detallemos y contemplemos cómo nos equivocamos y cuáles son, qué podría suceder si nos equivocamos, pues vean qué podría pasar. De todas estas, el que haya respondido, invasión de la vena cava inferior. Es decir, si nosotros no interpretamos adecuadamente, de forma correcta, completo, si existe o no vena de la cava inferior, el paciente podrá tener un riesgo quirúrgico elevado y si no se tienen las medidas contempladas, el paciente podría morir en quirófano y obviamente sería en parte indirecta por nuestra culpa, por nuestra mala interpretación. Entonces, aquí les resumo rápidamente el TNM de cáncer renal. Son más de 5 o 6 hojas en el compendio y en el tratado pues son más de 15 hojas, pero lo podríamos resumir rápidamente en una sola presentación de PowerPoint. Si yo tuviera que fotografiar de toda esta presentación, fotografiaría porque seguramente me haría falta el día en que tenga que interpretar qué es lo que tengo que interpretar. Entonces vean, el tumor es muy importante, que cuando es limítrofe entre 4, 7 y 10 centímetros es cuando puede variar nuestra interpretación. Es decir, si nos equivocamos entre 4 y decir 3.8 o 2.9, pues no va a variar mucho porque va a seguir siendo un T1A. Pero si, por ejemplo, nosotros no medimos adecuadamente, como les presenté en el primer caso, en mi error como residente, no medí el eje mayor y en lugar de haber sido 4 centímetros, era 7, entonces pasa de un T1B a un T2A. ¿Eso qué significa? Que puede variar las necesidades quirúrgicas, el tiempo quirúrgico y la necesidad, por ejemplo, de pedir pues distintas necesidades como paquetes globulares, como por ejemplo tener otro tipo de cirugías contempladas de distinta forma. Y en cuanto al T3 se divide de acuerdo a la invasión de estructuras venosas principalmente. Sin embargo, el T3A también entra todas estas invasión o infiltración que incluye seno renal, espacio perirenal, por lo tanto la grasa, y el sistema colector, y entre ellos también la vena renal. Entonces, en el T3A es únicamente la vena renal. El T3B ya incluye también que la afectación haya incluido la vena cava inferior, pero únicamente a nivel infradiafragmático, por debajo del diafragma. En el T3C ya es por arriba del diafragma. Entonces, regresemos y recapitulemos de acuerdo a la pregunta. Debido a que se encontró que un factor de riesgo pronóstico de muerte de los pacientes con cáncer renal era muy relacionado con que no estaba interpretado en las tomografías o resonancias el T3, se demostró que era un factor pronóstico muy importante, muy relacionado y proporcional con muerte. Entonces, por eso se subdividió en A, B y C. La necesidad de saber si ese paciente tiene infiltración, afectación tumoral de la vena renal, vena cava o vena cava supradiafragmática hizo que se subclasificara y que por lo tanto como radiólogos le pongamos mucha atención a esto. Y al final el T4 se divide cuando atraviesa la fase de Gerota, que entre ellos puede incluir también la afectación por continuidad de la glándula suprarrenal. Error, puede haber un error o una acotación, es que a veces interpretamos con que hay afectación del glándula suprarrenal y en realidad es una metástasis. Entonces hay que tener mucho poder, por ejemplo, ver a través de multiplanar si realmente el tumor se continúa. Si no se continúa, lo más probable es que sea una metástasis y por lo tanto no es un T4, sino que pasa un M1. Entonces, esto es un error frecuente en las interpretaciones de radiología. No mencionar si es por continuidad la afectación de esa glándula suprarrenal y obviamente si es la contralateral, se sobreentiende que es una metástasis. Y en cuanto al N, es muy sencillo. N0 si no hay, N1 si hay únicamente loco regional.
Entonces tendríamos que saber a qué nos referimos con las adenopatías o ganglios que encontramos en los lugares locorregionales. Y el M1 pues son metástasis y M0 es que no haya metástasis. Entonces les coloco este resumen de capítulos completos de clínicas quirúrgicas, pero es para que como radiólogos comprendamos qué es lo que tenemos que saber. Vean, aquí local, un tumor renal local se refiere a que esté por debajo de T4, es decir, que no incluya o no atraviesa la fase de Gerota. A eso nos referimos con que todavía el tumor está en una parte local, siempre y cuando no tuviera ni adenopatías a distancia, ni obviamente adenopatías, ni tampoco metástasis. Y local avanzado es cuando ya sobrepasó la fase de Gerota, pero aún no tiene ni a ganglios a distancia ni metástasis. Y el estadio tardío es cuando ya incluye, ya no importa el tamaño. Lo que importa es que si tiene una metástasis o un ganglio, ya se considera un estadio tardío. Entonces, ¿eso para qué sirve? Vean ustedes la diferencia del tratamiento y la diferencia del paciente de mencionarle cuál es su tiempo de sobrevida, por ejemplo. Si es un paciente añoso de 90 años y su esperanza de vida o su comorbilidad es muy riesgosa para la cirugía, pues obviamente se le explica al paciente, se toma una decisión, pero en relación a su posibilidad que tiene obviamente de muerte. Entonces, vean, este es el pronóstico por estadios. Para esto funciona hacer toda la estadificación, todo lo que se han hecho de metaanálisis, en sí es para hacer tablas como esta. Entonces, esta tabla se refiere a que local, como les mencionaba, es hasta T3, el avanzado es T4 y tardío es cualquiera que tenga ganglios o metástasis. Al final salen este tipo de tablas y entonces tenemos el estadio y depende del estadio es el tiempo pronóstico de sobrevida a 1, 3 y 5 años. Eso sirve para que el paciente tenga contemplado los riesgos, riesgos, beneficios con respecto a cirugía, obviamente el costo contemplado en su economía y muchas otras características que se tienen que ver en decisión conjunta con el médico adscrito líder, que generalmente es el oncólogo clínico. En infiltración de tejidos adyacentes, pasemos vean, podríamos dividir que el T3 entonces se divide con afectación de espacios que puede ser perirrenal, pararrenal anterior y posterior, y obviamente el seno renal. Entonces, recuerden, dentro del seno renal, pues está también el espacio perirrenal. Y en cuanto a la afectación de la vena cava inferior, ya mencioné cómo se debe de subdividir. Sin embargo, yo agregaría que otro punto, que aparte de todo, podemos ser tan detallados para saber o diferenciar si aparte de todo de que es supradiafragmático, el tumor se continúe dentro de la aurícula derecha o de alguna cavidad cardíaca, porque eso cambia por completo la cirugía y la necesidad de que entren otros médicos. Entonces veamos, infiltración a tejidos adyacentes, aquí tenemos los 3 puntos, A, B y C. El A es el espacio perirrenal, es decir, la grasa de Gerota. El B es que llegue al seno renal y el C es que llegue a la vena renal. Casi siempre que pasa a través de la vena renal, el tumor a veces es indistinguible, a veces sí es suficiente con tomografía, a veces entra resonancia para saber si el tumor solamente infiltra la vena renal o también el seno renal. Generalmente es indistinguible y generalmente si es a través del seno renal también afecta a la vena la vena renal o alguna de sus ramas. Entonces, vean aquí el ejemplo. En este ejemplo, afecta a las 3 estructuras anatómicas que hemos mencionado sin pasar allá más allá de la vena renal o segmentaria, es decir, no alcanza, no llega más allá, no alcanza la vena cava inferior. Y como acotación, una de las actualizaciones más recientes del TNM fue que se agregara la definición de la invasión del sistema pielocalicial, que es esta parte del seno renal. Entonces, ahora también como radiólogos tenemos que mencionar cuando existe una afectación del seno renal. Es decir, entonces tendremos que escribir si existe infiltración o datos de infiltración o de afectación tumoral por contigüidad hacia el espacio perrenal, seno renal y vena renal. En cuanto al T3B y T3C, lo que mencionábamos es hasta dónde llega ese tumor a través de la vena cava inferior. Vean cómo llega por debajo del diafragma y aquí sobrepasa el diafragma. Entonces, en este caso que estamos viendo aquí es del mismo paciente. En el caso, ¿cuál de las dos creen o alcanzan a diferenciar que afecta? ¿Cuál sería este caso? ¿T3B o T3C? Entonces, vean, es importante delimitar en el corte axial que llega a su extensión por encima del diafragma y corroborarlo obviamente con distintos cortes. En este caso, aparte todo lo vemos en el coronal y vemos cómo llega por arriba del diafragma y no tenemos duda de que entonces es un T3C porque llega por arriba del diafragma. Ahora,
error que pueden sucedernos. Recordar que son muy poquitos los tumores que afectan el interior de la vena cava inferior por tumor. O sea, que puede haber afectación de una trombosis por un tumor, por cualquier tumor, pero cuando existe una afectación tumoral dentro de la vena cava inferior, son muy pocos los cánceres, y dentro de ellos es el cáncer renal, el feocromocitoma, el leiomiosarcoma de la vena cava inferior y el hepatocarcinoma aún más difícil. Entonces, no está tan difícil. De hecho, es casi patronómico que si nosotros vemos afectación de la vena cava inferior, debemos siempre sospechar, obviamente, dependiendo si vemos una masa como esta en ese mismo sitio, de cáncer renal versus, obviamente, un feocromocitoma. Y en cuanto a filtración de tejidos adyacentes, vemos aquí otra vez nuevamente. En el A atraviesa la fascia de Gerota, es decir, ya atravesó la grasa perirenal y está afectando cualquiera de los espacios adyacentes. Y en el B, como vean, por contigüidad afecta la glándula suprarrenal. Generalmente aquí nos lo ponen en un diagrama con otros colores. Nosotros como radiólogos sabemos que es muy complejo a veces y a veces incluso si no tenemos contraste, pues más difícil. Pero aquí les coloco un caso y vean, ¿qué alcanzan ustedes a diferenciar que tenga afectación? ¿Qué tipo de, sería T4, es T3B, T3C? Entonces vean rápidamente aquí, les coloco el caso es T4. Se distingue la afectación de la grasa paranal posterior, que aquí ya está afectando por contigüidad, pero aparte de eso tiene una pérdida de la interfase con la cápsula hepática y por lo tanto también ya sobrepasó. Entonces, estos son generalmente lo que puede sobrepasar, la fascia de Gerota. Pero una vez de que pasa la fase de Gerota, dependiendo de los espacios donde está el tumor, si es polo superior, intermedio o inferior, o si es anterior o posterior, puede infiltrar distintos componentes. Entre ellos, obviamente, puede infiltrar componentes óseos como un cuerpo vertebral, un arco costal, también puede por contigüidad contactar, engrosar y obviamente infiltrar algún músculo, entre ellos el más frecuente el psoas, pero también incluso el diafragma. Y pasamos a otra pregunta. ¿Cuál de estos niveles ganglionares se considera loco regional en cáncer renal? Tienen 1, 2, 3 segundos y la respuesta correcta, ahorita se los coloco, pero la respuesta correcta es retroperitoneal. En cuanto a retroperitoneal, rápidamente veamos. Regionales se refiere, mencionemos otra vez, que regionales en el TNM de cáncer renal es N1. Metastásicos, aunque sean ganglios, ya es M1. Entonces, aquí les coloco dos ejemplos. Vean, en el espacio para ir, aquí tenemos una adenopatía que es perirrenal, que se considera retroperitoneal, y aquí otro caso en donde tenemos unas dos adenopatías que no corresponden al espacio retroperitoneal. Un error frecuente es que como lo vemos cerca, estos ganglios, estas enopatías, decimos que es locorregional. Sin embargo, no es esto espacio retroperitoneal. Esto es un espacio abdominal y por lo tanto ya no es un espacio locorregional. Es entre los más frecuentes que se infiltran no son estos espacios por cáncer renal, sino mediastinal y supraclavicular. Dicho de otra forma, siempre que veamos adenopatías por un cáncer renal en el mediastino, supraclavicular o en el abdomen que no es retroperitoneal, entonces es metastásico. Y aquí les coloco rápidamente un diagrama. Esta es la aorta y esta es la vena cava inferior. Es muy rápido recordar cuáles son los ganglios que confieren el espacio retroperitoneal y parailiar o perirrenal. En cuanto a estos dos, pues se refiere a que esté junto al hilo renal o dentro del seno renal. En cuanto a lo que está adyacente de estas dos estructuras, buscamos la aorta y rápidamente se llama paraórtico, retroaórtico, intercavo aórtico, paracabal y retrocabal. No hay más, hay muchas otras clasificaciones, es la que se utiliza en TNM, es la que utiliza la OMS sin hacerse tantas bolas, y entonces recuerden, aquí vemos un posible error. Cuidado con este error. En caso de evidenciar imágenes nodulares en este espacio, que en este caso es el espacio pararrenal posterior, es más adecuado referirlo como un implante tumoral versus adenopatía pararrenal posterior. De cualquier forma, esto no confiere o no entra dentro del espacio retroperitoneal, puesto que está en el espacio pararrenal posterior y no incluye los espacios que están adyacentes a las estructuras vasculares. En dicho otro caso, si nosotros solamente hubiéramos visto este ganglio, pues sí lo damos como N1 porque es del hilio o retroperitoneal, pero viendo este implante o este ganglio es parrenal posterior. Por lo tanto, aquí pues no importa mucho si decimos que es un ganglio o no. Al final acaba siendo un M1. Entonces sube por completo la estratificación de este paciente. Y pasamos a la última pregunta. ¿Cuál es el órgano más afectado por metástasis en cáncer renal de todos estos? Seguramente ya contestaron y es
pulmón. Entonces, vean rápidamente, esta es en muchas de las metaanálisis y revisiones que se han realizado en múltiples partes del mundo, se ha visto que el pulmón es el más frecuente por mucho y generalmente está entre el 40 hasta el 55%, de ahí pasa el hueso y de ahí siguen todos los demás. Aquí yo les coloqué dos casos, bueno, más bien un caso de un paciente cada uno distinto, y aquí les coloco algo muy importante, recordar que en la mayoría de la literatura, si no es que casi toda, no se contempló la diferenciación en el registro entre la afectación tumoral metastásica en tejidos blandos versus en tejidos óseos, lo sumaron. Entonces aquí les coloco el ejemplo para poder explicarme de una mejor forma. Esta es una lesión mixta, de predominio lítico, que está expansiva y que aparte de todo infiltra el músculo que está adyacente. Entonces aquí no hay duda, es una lesión ósea. Pero ¿qué pasa cuando vemos algo como esto? Vean, el tumor realmente, el tumor inicial es un tumor muscular a partir del psoas que está afectando todo el músculo y que de ahí infiltra el hueso. Ambos casos, en la mayoría de la literatura, se sumaron como afectación del hueso. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado con este. No cambiaría nuestra estadificación por culpa de nosotros de decir que es, pues al final es M1 porque es afectación metastásica. Sin embargo, algo muy importante, se trata de distinta manera ese dolor. No es lo mismo tratar el dolor con distintos tratamientos cuando está afectado principalmente el hueso a que cuando está el músculo. Por eso es tan importante describirlo. Entonces, el tip sería que, por ejemplo, en este caso, al no saber cuál fue primero, si fue hueso a músculo, músculo a hueso, describimos que la principal cantidad o el volumen mayor de la afectación está en el músculo y que está adyacente una afectación de aspecto lítico en el hueso ilíaco. Bueno, aquí aparte de todo tienen un músculo, un implante tumoral que está a nivel de la cavidad abdominal, aparte de todo, que el paciente por eso incluso tenía también dolor en el abdomen y que tenía que ver justo con este tipo de implantes que tenía en el peritoneo. Y aquí les coloco múltiples imágenes, por el tiempo no les voy a describir por completo, pero vean, afectación tumoral metastásica que puede ser de distintas formas. La más frecuentemente relacionada al cáncer renal es con lesiones nodulares múltiples, lo más raro es única, lo más raro es carcinomatosis. Dentro de la afectación que existe dentro del tórax, debemos recordar que pueden ser algunos que pueden ser a veces ganglios. Aquí les coloco afectación tumoral de la vena cava que inclusive ya estaba afectando la aurícula derecha, múltiples metástasis en el hígado que tienen en el 80% de las veces se relacionan con un patrón muy importante que es hipervascular hiperdenso, es decir, a nivel de la fase arterial podemos contemplar que tienen un realce importante. Entonces es uno de los tipos de metástasis que más frecuentemente están relacionadas a enfermedad metastásica hipervascular. Sin embargo, aquí este mismo paciente tiene múltiples implantes en el nivel de la grasa paranal posterior y aquí vemos un implante que está a nivel del psoas, vean, no solamente infiltra, sino que inclusive ya también afectaba el cuerpo vertebral y otros huesos adyacentes. Aquí tenemos otra afectación metastásica a nivel de la glándula suprarrenal contralateral, a nivel de la pleura con múltiples implantes y después hizo un derrame pleural y una telectasia, una lesión lítica con metástasis en el mediastino y aquí vemos cómo por contigüidad este tumor en el riñón ya no solamente se fue más allá del seno renal, sino que por infiltración provocó una pancreatitis en este paciente. Entonces, problema frecuente es que pasemos desapercibido o no recordemos que el riñón al estar en un espacio retroperitoneal puede afectar por contigüidad pues prácticamente cualquier órgano que esté en el retroperitoneo y entre ellos en este caso, por ejemplo, el páncreas. Pasemos al último punto que es utilizar un reporte estructurado. Este es uno de los resúmenes, propuestas que durante mi actividad como de enseñanza y de investigador he propuesto y que aparte de todo, pues he hecho algunas optimizaciones con respecto a otras que existen en la ACR. También hay muy buenos artículos publicados en México con respecto a los reportes estructurados y entre ellos, pues vean,
no es tan difícil que no se nos pasen. Si tenemos una idea, no es necesario que lo llevemos a cabo exacto, pero que sí sea una rúbrica, una especie de listado que nosotros seamos como una especie de checklist para darnos cuenta que no se nos olviden cada una de las cosas. Por ejemplo, el tamaño, buscar el tamaño mayor en el anteroposterior, transversal y sagital para que no se nos pasen las 3 dimensiones mayores y que el clínico comprenda que una de esas 3 es el eje mayor del tumor y que aparte de todo podamos decir que en qué fase lo estamos observando o detallando. Dentro de la localización es importante detallar si está en el polo superior o inferior porque eso difiere la posibilidad de una metastasectomía o en este caso una tumorectomía local. Si está en el polo inferior y es menor de 3 centímetros, generalmente es un candidato ese paciente para que se le haga únicamente una resección del tumor sin necesidad de que se le haga una nefrectomía radical. Y dentro de la infiltración, pues ya lo mencionamos, son todos los órganos, se puede poner que sí hay o no hay y qué tanto afecta y cómo es la afectación. Dentro de la afectación venosa se puede poner si sí hay o no hay y aclarar si se realizó o no, en qué tipo de fase, si es en la fase arterial, portal o venosa, o en este caso como son protocolos relacionados con el riñón, pues diríamos que es corticomedular o inclusive de eliminación. Dentro de las adenopatías mencionar en dónde están, cuántas son y cuánto es su eje mayor. Y dentro de las metástasis mencionar en dónde están los ganglios, cuántos son y en dónde y qué tipo de metástasis tiene si ponemos una palomita. Entonces, en pocas palabras, incluir en el reporte las distintas características, la dimensión mayor del tumor, la invasión de tejidos perineales, si existe o no en cada uno de estos tejidos, la invasión de estructuras venosas de acuerdo a la clasificación de TNM, puesto que es la misma que utilizan los quirúrgicos, pues es la misma que utilizan los patólogos para hablar en un vocabulario en común y homogéneo. Invasión de la fase de Gerota, si existe o no de la glándula suprarrenal, ganglios locos regionales que como ya mencionamos son únicamente en retroperitoneo, que esos incluyen del nivel del seno o pariliares o periliares, y metástasis, reconocer, primero buscar dónde están, si tienen una de las más frecuentes, examinar esos órganos y luego buscar de forma intencionada localizaciones atípicas, como les mencioné, implantes tumorales en peritoneo, pequeños tumores óseos y algo muy importante, buscarlo en la fase arterial, puesto que nos va a ayudar mucho esos realces hipervasculares que tienen el mismo comportamiento en el hígado, en el vaso, en el riñón contralateral, en implantes tumorales en la piel, subdérmicos, intradérmicos, etcétera. Y entonces, conclusiones. Adecuar las interpretaciones en oncología de acuerdo a las clasificaciones de TNM. Aquí solamente les mostré el caso de cáncer renal, pero lo pueden hacer prácticamente en todos los cánceres. Es una buena estrategia educativa y aparte una buena implementación para tratar de equivocarse en la menor manera posible. Estandarizar las descripciones para mejorar la información que transmitimos. Eso es pues lo más importante. Si utilizamos lo que dice el TNM, pues nos van a entender los oncólogos, los urólogos quirúrgicos, los radioterapeutas, los clínicos del dolor, los anestesiólogos, y nos van a agradecer y obviamente nos van a contemplar dentro de la toma de decisiones. Y utilizar una guía, lista, rúbrica para hacer nuestro propio reporte. Pueden utilizar el que yo les mencioné, ustedes seguramente lo pueden mejorar probablemente, pero la idea es llevar un checklist para que no se les pase lo que nosotros como radiólogos tenemos que dar. Aquí les dejo algunos recursos para actualizarse. Igual, lo escanean y los lleva directamente a las páginas o buscan de acuerdo a esta página. Esta es la sociedad de imagen oncológica, la única que hay especializada en el mundo, pero como también saben, la RSNA tiene ya también su propia revista y su propia subdivisión. Por eso ni siquiera lo coloqué, pero dentro de las características o recursos en donde podemos estudiar de forma actualizada y con suficientes evidencias es del American College of Radiology, que les lleva a través de esta página y lo buscan directamente en los recursos clínicos. Ahí pueden encontrar prácticamente lo que yo les acabo de mencionar, probablemente con mejores diagramas, con más figuras, con un poco más de tiempo, y el American Cancer Society, que es aquí los puede llevar para comprender por qué les piden las cosas, por qué tenemos que escribir lo que hacemos y es pues prácticamente la sociedad más importante también en América del Norte y obviamente por lo tanto también en México. Y pues decía un gran profesor, si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo. Entonces, muchas gracias a todas las personas que me han permitido aprender de ellas, obviamente en especial de mi esposa, de increíbles profesores de distintas especialidades, principalmente de radiología, pero de otras más especialidades que he podido tener el honor de conocer, de otros colegas, otros radiólogos, otros maestros,
y también, por supuesto, de todos los alumnos que he tenido la suerte de conocerlos, de aprender también de ellos y tener el lujo de poder estar contemplando cómo se aprende de manera colaborativa. Muchas gracias por su atención, entusiasmo por aprender todos juntos. Les vuelvo a dejar, finalmente les dejo mis datos nuevamente. Quedo a sus órdenes para realizar investigación, publicaciones, sesiones académicas, todo lo que sume y permita que ese esfuerzo se multiplique en beneficio de nuestros pacientes, obviamente de nuestra felicidad como médicos, como personas, y pues eso generalmente se ve como una sinergia. Les vuelvo a dejar mi QR en caso de que quieran contactarme, también mi WhatsApp, y pues un gusto, un lujo poder estar con ustedes y me despido. Muchísimas gracias, que tengan excelente día y que sea fructífero el resto y productivo del día. Hasta luego.